Estos son los AirPods Pro 2, los mejores auriculares de Apple sin ninguna duda. Y iOS 17 les trae una serie de opciones, nuevas funciones que debes conocer porque sería una pena que te las perdieras. Así que te contamos con todo lujo de detalles cómo puedes utilizarlas. Si actualizaste tu iPhone a iOS 17 y tienes unos AirPods Pro 2, deberías saber que esa actualización trae también una actualización para estos auriculares y le añade nuevas funciones que son realmente interesantes y que los convierten en los mejores auriculares que puedes tener para tu iPhone. Sin ninguna duda, quizás no sean los que mejor calidad de sonido tienen, pero estas funciones te van a hacer decidirte claramente por estos auriculares. Te vamos a explicar en qué consisten y cómo se utilizan. Y para ello, lo primero que voy a hacer es ponerme los auriculares, porque si no, mi iPhone no los va a detectar. Y ahora os voy a enseñar la pantalla de mi iPhone. Vamos a entrar en los ajustes de nuestro teléfono y fijaos que ahí tengo la opción de AirPods Pro 2 de Luis. Aquí es donde vamos a ver las nuevas opciones que nos ofrece iOS 17 y vamos a empezar quizás por lo que para mí es la más espectacular de todas, que es el sonido adaptativo. Ahí lo veis ahora mismo seleccionado en la pantalla del iPhone. ¿Qué es este sonido adaptativo? Bueno, pues conoces la cancelación de ruido, conoces el modo transparencia. La cancelación te quita todo el ruido que hay a tu alrededor. El modo transparencia lo que hace, o sonido ambiente, perdón, que es como lo ha traducido a al español, lo que hace es que escuchas todo lo que hay a tu alrededor. La cancelación de ruido es poco recomendable cuando vas, por ejemplo, por la calle. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que al final escuchas mucho ruido ambiental, sonido del tráfico, sonido de la gente. A veces resulta incómodo ir por la calle, pero no debes aislarte por completo porque pues, no escucharías un coche que pasa, una bicicleta que te hace alguna señal. No es recomendable usar la cancelación de ruido en estos lugares. Pues ahora tenemos un nuevo modo, que es el sonido adaptativo. ¿Qué es lo que hace? Pues que en función del sonido que hay en el ambiente, lo que hace es eliminar el sonido que hay detrás, lo reduce para que puedas seguir escuchando lo que ocurre a tu alrededor, pero sin aislarte por completo. Esta adaptación la hace de forma progresiva, o sea, no es un sí o un no, como ocurría con la cancelación de ruido, es que a medida que aumenta el ruido va a disminuirlo, pero no eliminarlo por completo. Por lo tanto, te va a seguir manteniendo alerta de lo que ocurre a tu alrededor. Si pasa un coche, si pasa una moto, si alguien te dice algo, vas a seguir escuchándolo, pero no te va a molestar y vas a poder seguir escuchando la música o lo que estés escuchando mientras que vas por la calle. ¿Cómo se activa este sonido adaptativo? Bueno, pues es muy sencillo. Puedes hacerlo como siempre. Simplemente puedes mantener pulsado el palito y veis que ahora está el control de ruido, la cancelación está activa, ahora está el sonido ambiente activo y ahora si lo vuelvo a pulsar está el control de ruido adaptativo, con un sonido completamente nuevo como mágico. Y la verdad es que es un modo, para mí, es casi mágico. Yo es ahora mismo ya el que utilizo siempre, sobre todo cuando voy por la calle. Ya no utilizo el modo transparencia, ni utilizo el modo normal ni la cancelación. Utilizo prácticamente siempre, en toda situación, este control de ruido adaptativo porque realmente funciona muy bien y hace muy bien su trabajo. Si queréis, por supuesto, podéis configurar para que al mantener pulsado los AirPods puedes elegir entre qué modos quieres que vaya alternando. Ya has visto que yo he pulsado 3 veces y he alternado entre los 3 modos que veis en pantalla. Si hay un modo que no quieres utilizar de ninguna manera, pues simplemente lo quitas y listo. Ya no tienes, por ejemplo, puedes elegir que quite cualquier tipo de gestión de ruido, o sea, el no, que sean unos auriculares normales, o que utilice el sonido adaptativo y que no alterne entre sonido ambiente ni cancelación de ruido porque no los vas a usar a tu gusto. Puedes configurarlo como tú quieras.
También puedes cambiar el modo de sonido desde los ajustes, desde esta pantalla. Y también puedes cambiar el modo de sonido desde el centro de control, simplemente pulsando en estas opciones y elegir el modo adaptativo. Lo más cómodo, cuando tienes los auriculares puestos, simplemente mantener pulsado en el palito y listo, ya lo tienes configurado. Otra opción nueva que llega con iOS 17 es la posibilidad de activar o desactivar el micrófono, de mutearte, como dicen muchos, simplemente pulsando el palito. Estás en una llamada y quieres que no te escuchen, simplemente tú escuchar, pues pulsas y directamente no te escuchan. Si pulsas 2 veces, cuelgas. Una pulsación, muteas el micrófono, 2 pulsaciones, cuelgas la llamada. Esto se puede cambiar en la configuración. Aquí tenéis la pantalla y aquí en la parte de abajo veis activar y desactivar el sonido. Y tienes la opción de pulsar una vez o pulsar 2 veces. Y tienes la opción de finalizar llamada en pulsar una vez o pulsar 2 veces. Elige la opción que tú quieras para cada una de ellas. Para mí es mucho más intuitivo. Una vez silencio el micrófono, 2 veces cuelgo, pero lo puedes hacer a tu gusto. Si bajamos un poquito en el menú de configuración de los AirPods Pro 2, vemos aquí la opción de volumen personalizado. Esta es una opción que puedes activar o desactivar. No puedes modificar desde los auriculares, haciendo ningún tipo de clic, ni desde el centro de control. Tienes que configurarla aquí, en los ajustes. ¿En qué consiste este volumen personalizado? Bueno, pues consiste en que, dependiendo del ruido ambiente que hay a tu alrededor, el volumen de lo que estás escuchando subirá o bajará. Si estás en una situación, en una habitación en silencio, pues el volumen se reduce porque, bueno, pues no necesitas mucho volumen. Si estás en sitios ruidosos, el volumen aumentará. A mí me gusta bastante, la tengo activa. La verdad es que aprende bastante bien en función del volumen que tú suelas utilizar. No es un valor prefijado, es en función del volumen que tú suelas utilizar, del que partes, pues el sistema detecta el ruido que hay alrededor y sube o baja el volumen. Nunca llega a ser un nivel molesto, la verdad, pero se agradece que, por ejemplo, si llegas de la calle que hay mucho ruido y el volumen está un poquito más alto y llegas a casa que está en silencio, notas como automáticamente el volumen se reduce y la verdad es que resulta mucho menos molesto y no lo tienes que hacer tú manualmente, así que es una opción que os recomiendo que activéis. Otra de las novedades, a mí personalmente no me gusta, pero os la explico y así vosotros decidís si queréis activarla o no. Ya veis que yo la tengo desactivada. Detección de conversación. No me termina de convencer esa funcionalidad. No sé si es que Apple no la ha implementado todavía bien o simplemente no me termina de gustar, pero básicamente lo que hace es que cuando detecta que estás hablando, pues silencia lo que estás escuchando para que puedas escuchar a la otra persona que hay delante tuya y podáis tener una conversación. Realza el sonido de la otra persona a la vez que reduce el sonido ambiental. O sea que puedes mantener una conversación bastante buena con los auriculares puestos sin ningún problema. Y ya digo, lo que estás escuchando, se baja el volumen y la verdad es que pues lo hace bastante bien. El problema por el que yo no lo utilizo es que digamos que tiene muchos falsos positivos. En cuanto dices cualquier cosa, escucha cualquier ruido, a lo mejor estás en casa y incluso canturreas un poco la canción, automáticamente se activa y no me gusta. Pues yo casi que prefiero cuando estoy escuchando algo, si voy a hablar con alguien, directamente pulso o simplemente me quito un auricular, pues ya sabéis que los AirPods tienen la detección automática de oreja. Si te quitas un auricular, automáticamente pausa lo que estás escuchando. Pues yo simplemente prefiero hacer ese gesto que activar esta detección de conversación, pero ahí está, así que si quieres utilizarla, simplemente tienes que activar esa opción. Apple también ha mejorado el cambio de dispositivos, el cambio de
desde el Mac al iPhone, del iPhone al iPad. Ya sabéis que los AirPods Pro o los AirPods normales se sincronizan con todos tus dispositivos que tengas añadidos a tu cuenta de iCloud y se conectan automáticamente a ellos. Si estás escuchando en el iPhone música, de repente llegas al Mac y activas una reproducción, automáticamente se van a conectar y como es la última reproducción que has activado, van a reproducirte eso que has activado en el Mac. Si vuelves al iPhone, volverán a conectarse al iPhone. Lo hacen, es verdad que bastante más rápido, no es una novedad total, es algo que ya hacían, pero es verdad que ha mejorado mucho esa funcionalidad y ahora el cambio es mucho menos apreciable. Lo que sí puedes hacer, sí, hay veces que puede resultar molesto que se conecte automáticamente porque te gusta escuchar música en tu iPhone y te gusta trabajar en el Mac y a lo mejor incluso pues salta alguna ventana, salta quieres ver un vídeo de YouTube, cualquier cosa en tu Mac y no quieres que se conecte, sí puedes configurar si quieres que se active automáticamente. ¿Veis? En la parte un poquito más abajo de lo que estábamos viendo, tenéis ahí la opción de detección automática, podéis activarlo o no, y conectar a este iPhone automáticamente. O podéis dejarlo que solamente se conecte si fue el último dispositivo al que se habían conectado. Yo personalmente lo dejaría todo automático, el cambio de dispositivo funciona muy bien, pero hay casos en los que es verdad que alguna vez se me ha conectado al Mac y yo no quería que se conectara al Mac, así que bueno, puede darse esa situación y tienes la opción de solucionarlo. Ya veis nuevas funciones para los AirPods Pro 2 que se añaden a las que ya teníamos y que, insisto, convierten estos auriculares sin ninguna duda en los mejores auriculares que puedes comprar para tu iPhone. No vas a encontrar ningún otro auricular que tenga estas funciones, sí, con mejor calidad de sonido, es verdad, pero con estas funcionalidades ninguno. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.